Buenos días. Con nosotros otra vez es Félix Aponte Ortiz para hablar con nosotros hoy sobre riesgos y vulnerabilidad de las comunidades aguas abajo de la represa Las Curias San Juan. Félix, para ti. Sí, buenos días a todos, saludos. Con mucho gusto nuevamente compartiendo con ustedes algunas ideas y puntos de vista sobre los problemas que afectan o pueden afectar las comunidades que viven adyacentes al río Piedras en San Juan. Voy a trabajar hoy un tema que es un poco delicado conversarlo a veces por estos medios, porque pudiera generar alguna inquietud o preocupación quizá desproporcionada en las personas que puedan estar escuchando y viendo esta grabación y que sean residentes de las comunidades que están muy cerca del cauce del río Piedras. De todas maneras, pienso que es importante que conversemos sobre el tema de manera que podamos desarrollar o la comunidad desarrolle un poco primero de conocimiento y conciencia de lo importante que puede ser, y yo entiendo que debe ser, tener pues claro que cuando se vive aguas abajo de una represa, de una estructura construida por los seres humanos que afecta pues el comportamiento de las aguas en la red fluvial, pues siempre existe algún riesgo. Normalmente es un riesgo bajo de que haya algún problema en la estructura y que la estructura que contiene el embalse, en este caso le decimos el embalse Las Curías, pueda tener problemas y entonces precipitarse de forma abrupta el agua retenida en el embalse y causar problemas de seguridad tanto a la vida como a la propiedad aguas abajo. Y esa es una circunstancia que cada ser humano que vive en Puerto Rico realmente debiera conocer. Tenemos sobre 30 grandes represas en Puerto Rico. Algunas son muy grandes, en el contexto de las dimensiones de la isla caribeña, pero aguas abajo de esas estructuras, pues hay grandes ciudades, viven mucha gente, hay mucha propiedad. Y ciertamente la mayor parte de estas estructuras, estas grandes represas o de estas represas que contienen volúmenes muy grandes de agua, se construyeron ya hace muchos años. En el caso de Las Curías, por ejemplo, es un embalse que se construyó terminó su construcción en el año 1946, es decir, que ya tiene construido 76 años. Es un tiempo relativamente largo, aunque ordinariamente la vida útil de estas estructuras puede exceder los cientos de años. De todas maneras, la integridad física de las represas, el muro que contiene o que retiene los volúmenes de agua, es muy importante que se mantenga físicamente en una condición estructural adecuada. Y uno de los problemas que se conocen en el caso específico de Las Curías es que esa represa, la estructura que contiene o retiene el volumen de agua, no ha estado o no ha tenido un mantenimiento correcto, continuo y adecuado desde hace muchos años. Así que es un tema que en lo personal a mí me ha preocupado porque tomé conocimiento de los problemas en esa estructura desde el año 1980 y desde entonces he observado pues, con algún interés especial cómo se maneja y se cuida esa represa. Si pudiéramos pasar a la próxima imagen, Sheila. Sí, la que ven en pantalla, a la mano izquierda de la pantalla, se puede ver la imagen de la portada de un documento que se publicó en el año 1995. Y ese documento es el que me ha traído de nuevo la preocupación con Las Curías. Resume o a manera de informe el análisis que hizo un grupo de expertos de la Autoridad de la Energía Eléctrica que operan bajo el programa de inspección de represas. Y ese estudio, ese informe más bien, levantó preocupaciones
al año 95 que quisiéramos pensar que han sido superadas, es decir, las recomendaciones que se hacen en el informe. Un poquito más adelante vamos a ir directamente sobre algunas de esas recomendaciones. No estamos seguros de que esas recomendaciones se han mantenido, se han acogido y se han mantenido durante el tiempo. Preocupó en el informe que desde que, por lo menos en mi caso, cuando pienso que el problema yo lo conozco desde 1980, habían transcurrido ya algunos años y los inspectores encontraron que no había el seguimiento requerido por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que es el propietario de esa estructura. No habían seguido las recomendaciones desde establecidas en la década del 80. Y de hecho, esa inspección que se recoge en ese informe, el informe de diciembre de 1995, el informe se señala que habían pospuesto la fecha de inspección porque no habían podido coordinar con Acueducto es decir, el acceso a la estructura, y que en el momento que hicieron lo que estaba programado en el itinerario de trabajo, la estructura mostraba un gran descuido en el mantenimiento. Así que el informe se pospone para asegurar con Acueducto ese acceso, y ya ese asunto le levantó preocupación a los inspectores, porque ciertamente demostraba que la presa había tenido, no había tenido más bien el mantenimiento requerido. Vamos a explicar rápidamente de qué trata el problema, por qué se consideraba un problema las circunstancias que ocurren ahí en Las Curías. Quisiera también dejar claro en este momento, y espero poderlo cuando terminemos la conversación, volver a hacer el mismo planteamiento. Yo desconozco si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha realizado recientemente algún trabajo de inspección o de mantenimiento. De hecho, me consta por el acercamiento que me han hecho algunos miembros de la comunidad en el área de University Garden y Jardines Metropolitanos, que no conocen, o si no tienen información, no conocen sobre que Acueducto haya trabajado un informe reciente. Sí sabemos por opiniones que se han establecido que hubo una evaluación de riesgo, es decir, de riesgo de colapso de las represas. Ese tipo de análisis es un requisito que se establece para todas las represas de tamaño mediano o grande, pero el informe que se produjo de ese análisis de simulación de una rotura de la represa tampoco ha estado accesible a la comunidad. De hecho, yo personalmente no lo conozco, aun cuando estuve en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado en su junta de gobierno por 6 años, de 2014 al 2020. Así que no quiere decir que no exista, probablemente el informe existe. Ahora, ¿qué dice el informe? ¿Qué conclusiones tiene? Pues es lo que es un poco de desconocimiento. Y si para algo pueda servir esta conversación de hoy, es para asegurarnos que la comunidad, a través de su grupo organizado, pueda obtener información veraz, actualizada, y posiblemente unas explicaciones técnicas de cuáles las circunstancias de seguridad de Las Curías, de manera que se pueda seguir la vida con tranquilidad a futuro. Bueno, pues vamos a mirar rápidamente lo que es objeto, o ha sido objeto de preocupación. En la imagen que ven en pantalla, a su mano derecha, se puede observar, eso es una mirada de norte a sur, se puede observar el muro que contiene, es decir, la represa, el muro que contiene el embalse, el cuerpo de agua que está en la parte de atrás. A su mano derecha se puede observar una especie de círculo en el agua. Pues algunos conocen que esa estructura que se observa es una estructura que es parte del drenaje ordinario. O sea, a través de esa tubería es que se drenan los volúmenes de agua que lleguen en exceso del volumen que tiene ya embalsado, retenido la represa.
Ese es el vertedero, spillway. Ese tipo de estructura se conoce técnicamente como un morning glory. Es una trompeta y el nombre de morning glory entiendo que proviene del tipo de trompeta que se utiliza en los campamentos de entrenamiento militar del ejército, que en la mañana a los reclutas, a los soldados, los despiertan temprano con una trompeta y la estructura tiene una forma de trompeta. Perdón, el agua accesa a esa estructura y entonces en esa tubería que literalmente ese tubo conecta a una galería, a una especie de canal que está debajo de la estructura y el agua entonces es descargada a una pequeña quebrada, que en este caso se llama la quebrada Las Curías, y de ahí el nombre del embalse Las Curías. También se le llama aljibe de Las Curías. Bueno, lo que implica es que todo el agua de lluvia en exceso que llegue a ese embalse se drena a través de esa tubería que pasa bajo la represa. La represa básicamente es una estructura hecha de tierra compactada y en el medio o en el corazón de la represa entonces hay unas rocas sólidas y tiene tierra en ambos lados. Quizá podemos pasar a la próxima imagen, Sheila. Bueno, ahí vemos lo que se llaman las caras del muro de esa represa. Quizás la imagen no está muy clara, pero lo que básicamente muestra a su mano izquierda pueden observar que se ve el contacto del agua con el muro, se puede observar un poco de vegetación y en la foto a la izquierda abajo es posible ver la silueta de un ser humano. Muy cerca de esa persona, cuando se tomó esa foto, se pueden ver unas pequeñas promontorios color marrón claro. Y levanto esa señal de eso que se observa, porque en la práctica esos son troncos de árboles que alguna vez estuvieron en ese muro. Y el problema con las curías ocurrió desde, como mencionaba, de 1980. En esa fecha, para principios del año 80, se trajo a la discusión pública en San Juan y realmente en Puerto Rico que se habían tomado conocimiento del crecimiento de grandes árboles en ambas caras del muro, de los muros que constituyen la represa. Habían crecido árboles de la vegetación típica tropical, especialmente algo que se llama tulipán africano, que comúnmente le llamamos meaíto. Habían árboles de ese tulipán de hasta 90 pies de alto. La preocupación se levantó y la levantó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, es que esos árboles, el sistema de raíces de esos árboles, técnicamente habían penetrado las paredes del muro y había un riesgo de que el sistema de raíces de esos árboles pudieran provocar escapes o salideros a través de la represa. También había la preocupación de que en caso de un huracán que tumbara o ejerciera mucho esfuerzo sobre esos árboles, se pudiera debilitar la represa y entonces producirse un accidente de colapso estructural. Las represas, cuando colapsan, pues ciertamente plantean un problema de seguridad muy grande, muy grande, porque ese volumen de agua se discurre rápidamente en el cauce aguas abajo y técnicamente pues es una gran inundación de lodos, ramas y estructuras que el agua arrastra con gran fuerza y demás. Así que vemos a la derecha también que parte de los remanentes de esa vegetación que fue cortada en aquella época. Mi recuerdo, yo trabajaba en el Departamento de Recursos Naturales entonces, para 1980 se trajo a la atención del departamento del asunto, la preocupación, y entonces se hizo una coordinación con la Autoridad de Energía Eléctrica, y en la Autoridad de Energía Eléctrica lo que en aquel momento hizo fue cortar los árboles, remover la vegetación.
También era evidente en ese tiempo, y entiendo que luego de eso también el problema había continuado, que en ese espacio del muro que contiene la represa se observaba ganado vacuno pastando. Las vacas, es decir, las pezuñas de las patas de las vacas tienen la capacidad de alterar la firmeza del suelo. Y cuando las vacas pastan en estos espacios, producen erosión, puntos de erosión, y que luego con la lluvia va desgastando ese material y en efecto va debilitando también la estructura. Así que habían dos prácticas que no debían ocurrir. Una era permitir que se creciera la vegetación arbórea de forma excesiva, y luego también que se utilizara el espacio como un espacio de pastoreo. Para entender un poco, quizá para propósitos de entendimiento histórico, las Curías se utilizó como una reserva de agua que suplementaba los caudales de agua que a la autoridad de acueducto extraía de la planta de filtración que históricamente existía desde principios del siglo XX en el Jardín Botánico, hoy en lo que llamamos el Jardín Botánico en Río Piedras. Cuando había menos precipitación o el río traía un caudal más limitado, el agua entonces embalsada en las Curías se liberaba de forma gradual. Hay una estructura, quizá no la vimos, no se observa claramente en la imagen que hemos presentado, pero había una estructura de forma vertical, una especie de tómanos, intake. Desde esa toma se permitía entonces que agua del embalse discurriera por la quebrada de las Curías y eventualmente descargar al río, y el agua era entonces interceptada en la pequeña presa en el Jardín Botánico, y de ahí se llevaba, ahí mismo se le daba tratamiento. Pero que la autoridad descartó el uso de las Curías tan pronto se entró en operación la represa Carraízo y la planta de filtración Sergio Cuevas en Trujillo. Así que la medida que el área de abasto de agua para la ciudad de San Juan se complementara con la represa Carraízo y eventualmente con la represa La Plata, que se terminó su construcción en el año 72, para el propósito de acueducto, el embalse pues no resultaba de utilidad, y de paso, con los problemas de contaminación que el río ya tenía, eventualmente Acueducto también abandonó la planta de filtración, y esa infraestructura, tanto la planta de filtración como el embalse, quedaron en desuso, pero también sin atención de mantenimiento. Y eso fue el génesis del problema, que se pudiera observar el crecimiento vegetativo tan masivo que se pudo constatar y que se trajo como elemento de preocupación en el año 80. Volviendo al tiempo de los árboles entonces fueron cortados, y en el año 81 la autoridad de acueducto se les requirió una evaluación técnica de la situación estructural, de la condición estructural del embalse. También se hizo un análisis para precisar unos salideros, unas regiones húmedas que se observaban en la cara norte del dique que constituye la represa, eran parte de filtraciones del embalse. Quizás para desde el punto de vista técnico, siempre es importante tener presente, la comunidad debe tener presente que los ingenieros procuran que en una represa nunca ocurra una de dos cosas. Nunca debe ocurrir que el embalse supere o descargue por encima de la represa. Eso en inglés le llaman overtopping. Cuando ocurre un overtopping, cuando el agua por alguna circunstancia hidrológica se va por encima de la represa, prácticamente la convierte la situación en una catastrófica, porque la fuerza del agua erosiona el talud y entonces debilita la represa y esta colapsa. Lo otro que no debe ocurrir es que haya salideros. Cuando hay un salidero, es decir, que el agua desde el embalse se filtra a través del muro, la presión que tiene la columna de agua en el embalse es tal que entonces provoca una erosión acelerada, y la estructura ciertamente se debilita
y también termina colapsando. Así que por un lado hay una posibilidad de un evento hidrológico extraordinario, es decir, una lluvia muy intensa que produzca volúmenes muy grandes en el embalse que se puedan ir sobre la represa. Es una circunstancia de riesgo. Y la otra sería que el agua penetre el muro y pues el muro se torne poroso, y entonces esa filtración o infiltración acelerada debilita la estructura y entonces pueda causar un colapso catastrófico. Hay una tercera circunstancia que pudiera ocurrir y ha ocurrido, y es que en caso de un terremoto muy fuerte, es decir, un terremoto extraordinariamente fuerte, la estructura no resista la energía de vibración o de aceleración que produce un terremoto, y entonces la estructura, por el efecto geodinámico, por el efecto de la energía que la Tierra le transmite a la superficie, entonces pueda también debilitarse y tener entonces un colapso. Esa circunstancia de terremoto catastrófico pues no necesariamente es una preocupación primaria o debiera serlo, porque no se conoce una falla geológica activa próximo inmediato o bajo la estructura. De todas maneras, Puerto Rico como isla grande, pues sabemos que estamos en áreas de susceptibilidad a terremotos fuertes por las fallas geológicas submarinas en el norte, la profunda falla de la trinchera de Puerto Rico, la falla de Anegada en el este-noreste y la falla de Muertos Trout, que discurre paralelo al sur de la isla, cercana al, pues de este a oeste, cercana en el litoral. Así que esas son las fallas primarias que podrían producir terremotos extraordinariamente fuertes, como lo han producido, pero esos terremotos pues tienen baja probabilidad de ocurrencia. Así que volviendo al tema más bien hidrológico, la preocupación con las filtraciones, esas filtraciones se detectaron en el 1981, y para darle seguimiento a esas filtraciones, entonces se construyeron o se instalaron unos pequeñas sondas, unos pequeños pozos, unos barrenitos que técnicamente le llaman piezómetros. Los piezómetros son en la práctica instrumentos que miden en general la saturación que pueda tener la tierra, la saturación de agua que pueda tener la tierra. Así que se colocaron una serie de piezómetros para observar y dar seguimiento a la posibilidad de las filtraciones que allí los espacios húmedos que se observaban. En ese año 81 no se encontró preocupaciones mayores de esos salideros, pero sí se requirió que esos piezómetros se fueran evaluados anualmente, varias veces al año, y que la autoridad de acueducto llevara un registro de seguimiento de las medidas que se obtenían, los datos que se obtenían con esa medición. Eso es uno de los elementos que acueducto también descuidó. Es decir, se instalaron los piezómetros, pero el acueducto no leía, no examinaba con frecuencia esa información. De hecho, el informe que mostramos del 95, el informe señala que desde el año 91 a la fecha de la inspección en el 95 no se habían hecho lecturas de esos piezómetros. Así que nosotros, por lo menos personalmente, desconozco y no sabemos, ¿no?, si Acueducto ha mantenido ese requisito de lectura anual y llevar un registro para examinar si hay o no filtraciones y si las filtraciones están progresando o están estabilizadas. Así que eso es un tema que va a requerir un poco de seguimiento. Si podemos pasar a la próxima imagen, Sheila. Bueno, esa comunicación es la carta que acompaña el informe de 95. Yo había subrayado en amarillo para darle énfasis al tema de los piezómetros, y el entonces director de la Autoridad de Energía Eléctrica le planteaba al director de la Autoridad de Acueductos que era la importancia de que de forma inmediata se examinaran, se llevara a cabo el proceso de revisión de esos piezómetros, que se llevara récord de los mismos. La carta mantenía o planteaba un elemento de urgencia, porque si no se observa, no se mide técnicamente la posibilidad de filtración, entonces pudiera haber un problema en progreso
que no se detecta hasta que haya una situación de emergencia o de potencial desastre. Pasemos a la próxima imagen. Ahí yo tampoco le destaco las recomendaciones primarias que se hacían en ese informe, que están subrayadas con énfasis, le di énfasis en amarillo, para un poco demostrar en la página, en la hoja, en la imagen a la izquierda, que sería la página que identifican como número 3, se puede observar o se destaca que habían 6 áreas de salideros, de escape, de seepage, y que esos salideros demostraban que en efecto continuaba algún grado de filtración de agua. Y yo no voy a decir esto con cuidado porque no es necesariamente un asunto para alarmarnos, pero yo recuerdo que cuando se cortaron los árboles, como quizá mencioné ahorita, se cortaron los árboles, pero no se removieron. Quizá no fue posible o no era práctico remover las raíces que quedaron de los árboles. Y en la medida que los árboles, como materia orgánica, se descomponen, el espacio que la raíz originalmente ocupaba, una vez que ésta se descompone o se deteriora, a través de ese hueco, ese espacio, puede filtrar en agua. Y yo tengo la sospecha que esos salideros que se identificaban en el 95 pudieron haber estado relacionados a la presencia del desgaste de las raíces que nunca se removieron de los árboles que allí estuvieron para 1980. Así que es un área un poco delicada, no necesariamente de alarma, pero sí de preocupación, y por eso es la importancia de que esa instrumentación de los piezómetros se mantengan, inclusive se actualicen. O sea, ya esas estructuras, después de 40 años, pues técnicamente pudieran estar con algún nivel de deterioro y que requerirían algún reemplazo o una rehabilitación. Es un poco los énfasis que había. Entonces, en la página 5 que ahí muestra, hay una secuencia de recomendaciones que se le hacía a la autoridad de acueductos para asegurar que la integridad de esa estructura esté presente. Podríamos pasar la próxima imagen. Esas dos imágenes, dos láminas que se observan, da un resumen de las características de las represas. Entender un poco la preocupación con las represas, esos embalses que tienen agua retenida, plantean un problema cuando están aguas arriba de áreas comunitarias. El embalse de las Curías no es un embalse grande, realmente es un embalse pequeño en el criterio de lo que son embalses de abastos de agua, etcétera. Pero en esa estructura o ese embalse tiene al menos como 345 millones de galones de agua. Entonces, imagínense la persona que me observa y me escucha, eso si fuera como una especie de tanque de agua, un gran tanque de 345 millones de galones, y que eso está a una elevación en relación al nivel del mar como equivalente a un edificio de 28 pisos. Es decir, como si en el techo de un edificio de 28 pisos usted tuviera un tanque con ese volumen de agua almacenado, y que hubiera la circunstancia que ese tanque se rompa y entonces discurra aguas abajo. Bueno, pues eso es un poco lo que implica que cuando si se hubiera un fallo estructural en esa represa, ese volumen de agua bajaría con gran fuerza porque está elevado, gradiente abajo, y la distancia de las Curías digamos, a University Garden, a Río Piedras, es 4 millas. O sea que en pocos minutos, dada la inclinación y la energía almacenada, la energía potencial que tiene esa agua almacenada, técnicamente pudiera haber un problema de agua bajando con gran velocidad, con sedimentos, etcétera, en muy poco tiempo de aviso. Y es poco destacar, en la imagen a la derecha se muestra un esquemático del embalse.
hay una línea entrecortada que también ilustra el área de captación, el área donde la lluvia que cae va al embalse, y entonces se muestra en la parte, pues su ubicación relativa en la parte alta de la cuenca del río Piedras, y entonces aguas abajo se ilustran las distintas tributarios que tiene el río. Me decía un ingeniero hace años que si hubiera una circunstancia de un accidente con la represa y esto ocurriera producto de la lluvia torrencial o intensa de un huracán, entonces el escenario sería más complicado porque si el accidente ocurriese con el cauce y los tributarios del cauce del río Piedras ya llenos de agua por la lluvia, por inundación ordinaria, o sea, la inundación más bien de una lluvia extraordinaria, el agua que se pueda liberar por un accidente en la represa se movería por encima de esa agua ya acumulada o sobre un cauce que ya está ocupado por agua. Y en ese sentido, la huella que dejaría el impacto de un accidente como ese sería probablemente catastrófico. Así que los escenarios probables, que son de baja probabilidad, pero de alto riesgo, pues plantean una preocupación que es un asunto que el Estado, que corresponde al Estado, asegurar que no haya accidentes y en este caso la importancia que se tiene para el mantenimiento continuo adecuado y a la vez para la información que se le debe suplir a la comunidad. El programa de inspección de represas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, ese programa se comenzó mediante legislación en el año 85. De paso, se legisló en Puerto Rico para formalizar ese programa de inspección porque había habido un accidente de una represa en los Estados Unidos, le llaman el Teton Dam, y cuando hubo ese accidente en esa represa, el cuerpo de ingenieros y el Congreso de los Estados Unidos se dieron cuenta de que no había un programa formal de evaluación técnica recurrente de las miles de estructuras de represas en los Estados Unidos, represas con distintos dueños, de represas federales, esa hecha por el gobierno federal, pero otras represas hechas por los estados, represas hechas por las ciudades, los sistemas de acueducto de ciudades, muchas represas agrícolas, es decir, para riego agrícola, y que esas miles de represas no estaban evaluadas ni había programas de mantenimiento, y entonces el riesgo y potencial de desastre y en algunos casos de catástrofe era muy alto. Así que el Congreso legisla y le ordena al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos la organización de un programa de inspección de represas. En Puerto Rico entonces se decide formalizar ese programa que se instala o se le adjudica a la Autoridad de Energía Eléctrica y que en ese programa, además del grupo técnico de especialistas que examinan, se adiestran para examinar con adecuada validez técnica de esas represas, o sea, se mira los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos, los sistemas hidrológicos, etcétera, y la parte de ingeniería estructural, o sea, esos expertos examinan todos esos elementos, probablemente otros, y entonces el programa de represas está dirigido por un grupo de jefes de agencia. Hay un comité formal de jefes de agencia que incluye al secretario de Recursos Naturales, al presidente o presidenta de la Junta de Planificación, al director ejecutivo de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y también se adscribían otros dos personas, ingenieros en representación de la comunidad, que ordinariamente eran personas que recomendaba el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Ese grupo ejecutivo le daba seguimiento al trabajo técnico que lleva a cabo el programa de inspección de represas. Yo levanto la preocupación de que hasta donde yo conozco al día de hoy que conversamos, yo no tengo idea qué va a ocurrir con ese programa de inspección de represas si se formaliza en la totalidad de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y su eliminación como corporación del Estado. Yo no sé a dónde va a ir ese programa, quién va a ser responsable,
cómo se va a financiar los gastos de funcionamiento de esas evaluaciones, etcétera, el itinerario de inspecciones, etcétera. Así que en la medida en que los procesos de privatización, ciertamente de la quiebra fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, plantea la preocupación de que en una medida no esté preparado el Estado para darle continuidad a ese programa que ha dado tan buen servicio desde el año 1986. Así que eso es un área de incertidumbre que la comunidad también debe estar consciente, y sobre ese asunto pues hay que darle seguimiento. Es decir, el Estado debe dar una respuesta sobre que garantice que esas represas, en este caso las Curías, esté sujeta a un programa, por un lado, de mantenimiento continuo y adecuado de la Autoridad de Acueductos, y un programa de evaluación independiente de su condición estructural y su funcionamiento estructural. Así que eso es una de las áreas que están ahí pendientes. Si podemos pasar a la próxima imagen, Sheila. Quería destacar, ya casi para cerrar nuestra conversación, que en Puerto Rico desde el 1985, y eso también fue una función que se desarrolló en el Departamento de Recursos Naturales, se estableció una red de avisos de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico. Y esa red se coordinó o se coordina con el Servicio Geológico Federal, con la Unidad de Hidrología. En español le decimos el US Geological Survey. Esa red es una red de instrumentación que mide precipitación, es decir, tiene pluviómetros que en distintos espacios en las cuencas hidrográficas, y en sitios estratégicos hay estaciones de aforo, estaciones que miden el fluir, el volumen de agua y la altura que tiene el agua en los cauces. En el caso del río Piedras, de hecho, pues tuvimos la oportunidad en ese tiempo de la década del 80 de trabajar en el diseño y la instalación y luego la operación de ese sistema de avisos de inundaciones repentinas. Lamentablemente, con el tiempo, con el paso de los años, la funcionalidad de esa red ha estado muy limitada. En algún momento eso estuvo coordinado por el Departamento de Recursos Naturales, luego se le transfirió esa función a la entonces Agencia Estatal de Defensa Civil, luego esa función se la pasaron a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, eventualmente regresó a Defensa Civil, y hasta donde yo conozco, la realidad es que la Autoridad de Defensa, la Agencia para el Manejo de Emergencia, como ahora se llama, prácticamente no utiliza la información que esa red produce, red de información. Y es importante porque la red permite conocer el progreso de lluvias intensas, es decir, está transmitiendo información en tiempo real de la lluvia que está cayendo en un espacio dado de la cuenca, y a la vez está transmitiendo en tiempo casi real. En tiempos de no lluvia se da un dato cada 15 minutos. Cuando hay eventos de lluvia fuerte, en caso de un huracán, etcétera, la transmisión es mucho más seguida, la transmisión de datos es mucho más seguida, y entonces se puede ver la relación de la lluvia que cae y la respuesta que ocurre en el río en cuanto a los niveles y descarga. En el diseño original, en el caso del río Piedra, se había instalado una estación que mide flujo de agua, que está aguas abajo de la casa de University Garden y de Jardines Metropolitano y Villa Nevares. Ese instrumento está instalado en el puente de la avenida Jesús Tepiñero, muy cercano al Parque Muñoz Marín. En esa estación de la avenida Piñero, pues se mide la descarga del río y también se lleva un registro de lluvia que cae localmente. La estación que existía en Las Curías, y en Las Curías también se medía lluvia, había una medición de datos, y esa estación es la que se muestra en la imagen, la numeración, pero hace por lo menos 2 años, desde abril del 2020, esa estación no está funcionando. Yo tengo la impresión que después del huracán se averió y no se ha dado mantenimiento, y probablemente con la reducción de fondos que el gobierno de Puerto Rico asigna para operar
pues, en acuerdo cooperativo con el Servicio Geológico para operar esa red de pluviómetros y sensores de río, se ha reducido las estaciones por asuntos de presupuesto. Y traigo el tema porque muchas de estas estaciones se financian con fondos que transfiere el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Acueductos y la propia Autoridad de Energía Eléctrica. En la medida que la Autoridad de Energía Eléctrica se liquide, se elimine como corporación pública, entonces queda la incógnita de que si se va a seguir financiando la operación y funcionamiento de esta red de aviso de inundaciones repentinas. Y es importante esa información porque la red nos permite ver en tiempo real cómo progresa un evento de lluvia extrema y cómo progresa el comportamiento del río, es decir, el caudal que el río trae. En el caso de las curías, pues ya perdimos esa información y de hecho, en la práctica se está dependiendo del conocimiento de la lluvia que se registra en la avenida Piñero, pero para propósito de las comunidades de University Garden, Jardines Metropolitanos, Villa Nevares y Aguas Arriba del Jardín Botánico, pues no hay información real de la lluvia que cae. Ese caso se depende de la interpretación que pueda hacer el radar Doppler desde Calley y que el servicio meteorológico pueda más o menos estimar lo que el radar dice que pudiera estar cayendo. Pero los estimados de radar pues ciertamente pues tienen unos márgenes de error y la información pues en términos de procesar los datos toma más tiempo, no es tiempo real. En el caso de la comunidad no va a saber que está lloviendo fuertemente en la parte alta de la cuenca, ni va a saber que hay caudales de agua en el río subiendo rápidamente hasta que en efecto se produzca la lluvia extrema y la inundación extrema, y entonces ya técnicamente es tarde para poder tomar medidas correctivas, de remediativas, es decir, en el caso que sea necesario un desalojo o una evacuación de la comunidad para proteger la vida de los seres humanos. Así que es uno de los asuntos que hay que tener pendiente, que esa red de pluviómetros, esa red de sensores debe mantenerse operando y también ampliarse si posible, y que también la comunidad sepa que esa información existe y que de hecho está accesible para cualquier ser humano. Yo personalmente diariamente hago un cotejo de esa red y cuando hay tiempos de lluvia o eventos fuertes, las monitoreo continuamente. O sea, todo Puerto Rico. Hay decenas de sensores por todo Puerto Rico que uno puede ver cómo progresan los eventos extremos de lluvia. Si podemos pasar a la próxima imagen para ir cerrando un poco la conversación de hoy. Sí, esa imagen tiene la información de la red, más bien de la estación de aforo ahí en la avenida Piñero, y lo que se muestra abajo son unos hidrogramas. Es un poco la información, cómo se comunica del agua que está pasando por el río. O sea, eso se le llaman hidrogramas unitarios. Fíjense que es una relación de la descarga en el río en función del tiempo. La línea azul con los picos da una muestra, los niveles altos, los máximos que alcanza el río después de una lluvia. Y un poco solo para que sirva de referencia para una futura conversación, fíjense que la respuesta a lo que llaman de lluvias correntías es bien alta. Como es una cuenca del río Piedras tan impermeabilizada, o sea, la mayor parte de la superficie tiene cemento y asfalto, una vez que hay una lluvia fuerte, el agua llega rápidamente al río y el río levanta niveles muy rápidos pues, de aumentos en el flujo. Afortunadamente, esos son pulsos de agua. Observen que esos pulsos, esas líneas de lluvia, de descarga extrema, duran poco tiempo. Es decir, es como si fuera un golpe de agua que baja. Si hubiera una circunstancia de un accidente con la represa Las Curías, por ejemplo, nosotros veríamos un pico, o sea, un alza en el nivel del flujo del río, abrupta, como se muestra en esos hidrogramas, pero también pues te vería un nivel más alto, de más tiempo, pero en la práctica
una de las cosas que ocurre cuando hay un colapso de una estructura es que hay el riesgo de que el agua con sedimentos de rotura de una represa, pues ciertamente también colapsa puentes y entonces se afectan las estaciones porque se pierden las estaciones al perderse perderse el puente o abrumarse con los sedimentos y demás. Entonces las estaciones se atrofian. Pero es importante que se le puede dar seguimiento continuo al comportamiento del río y eso es información que está disponible para todos los ciudadanos. Es fácil de manejarla, no hay que ser experto para poderla manejar y a la vez es una información importante para el manejo de la cuenca, el manejo de las decisiones en la cuenca. Pero que los traigo porque hay la preocupación de que esa red está pobremente financiada. El gobierno de Puerto Rico con la crisis fiscal y los recortes que hace la Junta de Control Fiscal a los presupuestos de las agencias, va limitando los fondos necesarios para mantener operacionales esas redes que en muchas ocasiones nos salvan vidas. Pasamos a la próxima. Quería compartir con ustedes que yo no sé si toman conocimiento que se requiere por ley que cada municipio tenga un plan de mitigación para riesgos múltiples, de riesgos de amenazas, de peligros naturales y también se supone que también se trabaja en problemas de riesgos tecnológicos que puedan afectar la vida y la seguridad de las comunidades. En la Junta de Planificación con financiación de FEMA revisó todos los planes multirriesgos de los 78 municipios en Puerto Rico. Esa imagen que les muestro es el documento del mapa, más bien del plan que se preparó para el municipio de San Juan. Ese plan se aprobó por la Junta de Planificación, por FEMA y por el municipio en abril del 2021. Yo tuve la oportunidad de estudiar un poco ese documento. Ese documento tiene como 760 páginas. Desde mi punto de vista profesional como planificador, es un documento muy pobre. Ciertamente no debiera llamarse plan, es un documento de una referencia descriptiva, pero ciertamente muy limitado. Del examen que hice de ese documento en días recientes, solamente en la página 460, si la memoria no me falla, se hace referencia a las Curías, a la represa Las Curías. Y la referencia se hace en pocas líneas, aludiendo a que las comunidades que viven adyacentes al embalse allá en Cupey, pues informaron sobre los problemas que hubo durante el huracán María, de caída de árboles, de la capacidad de moverse por las carreteras y de la caída del sistema eléctrico, pero nada que ver con la represa. Y es sorprendente que en ese plan, que se supone que el municipio analice los distintos riesgos a los que pueden estar expuestos, vulnerables las comunidades de San Juan, inundaciones, fuegos, terremotos, maremotos, marejadas ciclónicas, sequías, etcétera. No hay ningún reconocimiento del riesgo que plantea la represa. Y eso se supone que es un riesgo que haya que reconocerlo y para el cual el municipio y la Agencia de Defensa Civil Municipal, la Agencia de Manejo de Emergencia Municipal, esté consciente. Así que el hecho de que ni siquiera se lo han planteado como un asunto de preocupación, entonces para mí es un asunto de preocupación. Quería que la comunidad estuviera presente porque en su momento hay que pedirle cuentas al alcalde de por qué esa omisión. Yo pudiera entender por qué la Junta de Planificación lo omite. Ciertamente la Junta no tiene peritaje, pericia, ni entendimiento sobre estos temas, lo que hace es que contrata a firmas de consultores externos y las personas que participaron en la preparación de esos planes, pues siguieron unas guías muy generalizadas desde mi punto de vista muy poco eficientes y prácticamente es para cubrir el expediente, es decir, se requiere por ley que exista un plan y aquí tenemos un documento, una especie de mamotreto con mucha información que es prácticamente irrelevante
para lo que se supone que haga un plan de evaluación de riesgos y de respuesta para emergencias que puedan afectar la seguridad de las comunidades. Pasamos a la última imagen. Quería cerrar la conversación porque para un poco mostrarle el tipo de análisis que se hace, que se ha hecho y que yo entiendo que debió haberse hecho para la represa Las Curías. Ese es un análisis de simulación de rotura de represa que preparó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, para la Autoridad de Energía Eléctrica, simulando algún accidente que pueda ocurrir en la represa Matrulla en Orocovis. La represa Matrulla es poco como 3 veces más grande que Las Curías, sigue siendo una represa relativamente mediana, no es una represa grande, pero tiene unas particularidades y es que el muro que la retiene y la imagen en la portada, si ustedes miran con detalle a la derecha, se puede observar vegetación arbórea creciendo frente al muro de la represa, inclusive se puede observar como un proceso erosivo. Y la represa de Matrulla, que de paso es una presa hermosísima, un espacio geográfico muy hermoso, un paisaje precioso. Esa represa tiene, igual que Las Curías, un vertedero tipo Morning Glory que se puede más o menos ver a la izquierda del muro de la represa. Como ese Morning Glory, no sé si mencioné al principio, yo conozco solo 3 vertederos de ese tipo en Puerto Rico. El de Las Curías, el de Matrulla, ese se construyó en el 1934, y el de la represa Garzas en Adjuntas, que se construyó para la década del 40. Hasta donde yo conozco, solo existen en Puerto Rico esos 3 vertederos, y la manera que operan pues, es similar. Es decir, en términos de vertedero es similar en cada una de ellas. Y entonces un poco quería destacar que yo leí con cuidado, estudié con cuidado ese informe, me pareció profesionalmente muy adecuado. Y entre otras cosas, en esa simulación se trabajan escenarios distintos de lluvias de intensidades diferenciadas, es decir, de lluvias muy fuertes para 24 horas, una lluvia extraordinariamente fuerte para 6 horas. Y entonces un evento que sería una lluvia fuerte que ocurra, un colapso en la estructura sin que haya mediado lluvia. Y entonces esos escenarios, que son escenarios hipotéticos, pero que pueden ocurrir, entonces se representan el comportamiento de las aguas, se representan en mapas detallando las comunidades y los tiempos, las profundidades, las velocidades de las aguas. O sea que da una información bien valiosa que permitiría a las agencias del Estado, en el caso de un accidente, y a las comunidades prepararse para poder responder correctamente. Pero un poco la diferencia de Matrulla, que se hizo correctamente y la información es pública, porque el US Geological Survey publica una información pública, pues se hace accesible pública. La información pública que produce la autoridad de acueducto o para la autoridad de acueducto, pues se queda guardada en una oficina y no se divulga, y obviamente no es de conocimiento comunitario. Le digo con humildad, este es un tema que yo cuido de mantenerme proficientemente al día, y yo no conozco la información sobre Las Curías. Así que uno esperaría que los trabajos que se hagan para Las Curías sean similares a los trabajos que se hicieron ya para ese informe de 2015 de Matrulla, con la calidad y la elegancia de presentación que tiene el informe de Matrulla. Bueno, con eso termino la conversación de hoy. Quiero decirles que no, poco para cerrar, no tengo conocimiento, no sé si la Autoridad de Acueducto Alcantarillado tiene información actualizada. Si la tuviera, sería una grata sorpresa, porque nos daría tranquilidad saber que la autoridad sí ha atendido, la Autoridad de Acueducto ha atendido su responsabilidad de cuidar, mantener la represa, que tiene la información técnica relevante y que esa información está disponible para conocimiento y entendimiento de las comunidades. Pero para saber eso, pues, había recomendado algunas
compañeros miembros de la comunidad que hay que reclamarle a la autoridad de acueducto por carta, escribirle para hacer un reclamo de información y de acceso a esa información, y que una vez que esa información se haga disponible, pues con mucho gusto, en mi caso, pues yo puedo ofrecerme para ayudar a interpretarla y compartirla y pues, traducirla a información que nos sea de utilidad para la toma de decisiones de nuestras vidas cotidianas, aguas abajo de la represa Las Curías. Sería todo por mi conversación por hoy. Agradezco mucho el tiempo que han tenido y la delicadeza de escuchar esta conversación, y después me hago disponible para en el futuro poderlo conversar presencialmente y tener un diálogo para escuchar preguntas, inquietudes y compartir también propias dudas e inquietudes con la sabiduría que sé que existe en la comunidad de aguas abajo, en las comunidades aguas abajo de Las Curías. Pues gracias, Sheila. Muchas gracias, Félix. Adiós.